Somos un grupo de la Universidad de Buenos Aires que está trabajando hace años en La Rioja. Estamos en contacto con la realidad de un pueblo que se llama Nonogasta, que está atravesando una problemática que la pasamos a presentar a continuación. Hay una curtiembre que trabaja hace 30 años en el pueblo, que empezó con capitales nacionales de la familia Yoma y pasó a manos de una empresa brasileña hace unos 10 años. La empresa trabaja sin tratamiento de efluentes, haciendo vertido a cielo abierto de millones de litros de solución de productos residuales del cultivo de cromo, y claramente se ve un impacto sobre el ambiente del pueblo, pero también se ve un impacto sobre la vida socioeconómica del pueblo, porque la explosión de la escala de trabajo de la curtiembre se asoció a una gran formación de empleo, y a partir de la década de los 90 entró en crisis el modelo vitivinícola de La Rioja. Así que a la par de la retracción de la actividad vitivinícola y la pérdida de miles de puestos de trabajo en ese sector, se empezó a desarrollar la actividad de la curtiembre en paralelo, y hay una gran cantidad de vecinos de Nonogasta que discute ese uso que se hace del ambiente por parte de la empresa, que toma el agua del pueblo, que vierte millones de litros de efluente en terrenos colindantes al pueblo, y un montón de vecinos se organizan para visibilizar, difundir esta problemática. Les cuesta mucho hacerlo porque no tienen acompañamiento técnico, tampoco hay instituciones del Estado trabajando con ellos en la temática de seguir el tema de la huella ecológica y el impacto ambiental que genera la curtiembre. Así que de forma autoconvocada comenzaron a desarrollar un montón de actividades en redes sociales, en el pueblo, en las calles, haciendo asambleas, y muchos de esos vecinos se organizaron en una asamblea que se autodenominó Asamblea El Retamo. El retamo es una planta nativa del bosque chaqueño, y hay una parte de la cuña boscosa chaqueña que está en La Rioja, en esa región. Y lo que se ve es que este grupo de vecinos tiene contacto con profesionales, con organizaciones sociales preocupadas por la contaminación de la curtiembre y de la salud humana, y ahí es donde entra la facultad, donde entramos nosotros, cómo llegamos desde Buenos Aires hasta La Rioja. Nosotros somos parte de un grupo interdisciplinario que acompaña a una pasantía estudiantil, que se lleva a cabo desde el año 2016, es interdisciplinaria, de todas las facultades de la UBA, que no solo visitan La Rioja, sino también Catamarca y San Juan. Esa pasantía entró en contacto con la asamblea, se sensibilizaron mucho con la problemática en Nonogasta y entraron en contacto con los docentes. Ahí entramos nosotros, docentes de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica, de Manejo y Conservación de Suelos, y por mi parte de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. Trabajamos 2 proyectos de extensión, colaboramos con un proyecto de investigación, hay 2 tesis en curso en base a los resultados que hemos obtenido del relevamiento ambiental, socioeconómico y cultural del conflicto, y estamos en una etapa de publicación de los primeros resultados en jornadas y congresos. Mañana a la tarde otro grupo va a presentar los resultados físico-químicos de este trabajo. Y lo que aporto yo desde la Cátedra de Sociología a este trabajo interdisciplinario empieza a situarse en este territorio. Al norte está el pueblo de la ciudad de Chilecito, esto es Nonogasta. Con un poco más de zoom se ve paralelo al pueblo el desarrollo de la curtiembre. Más cercano se ven los piletones a cielo abierto con cromo, es un tiraje de 1,5 kilómetros de piletones, que si nos paramos en Buenos Aires es como que el tiraje empieza acá y llega al bajo, a la avenida Lem. Todo eso lleno de piletones con millones de litros de agua, con sustancias llenas de cromo, y cuando se produce un primer proceso de decantación, después eso es vertido en esto que se denomina pulmón verde, que ellos plantean que esos millones de litros de agua la empresa los vierte al pulmón verde, y ahí crecen plantas que
por la recirculación del agua y de nutrientes. Esas plantas toman esos nutrientes para crecer, pero se lo ve bastante yermo al pulmón verde. Y al lado está el pueblo, a menos de 100 metros vive la gente. Hay mucha demanda atmosférica, mucho calor, sopla el viento sonda, todos esos residuos con cromo se desparraman por todo el valle que mostró Cecilia, que llega hacia el norte y hacia el sur, hacia un montón de pueblos. Lo que planteamos nosotros es hacer un abordaje de ese conflicto desde la etnografía digital. Existe en redes sociales mucha circulación del conflicto por parte de la Asamblea. A la Asamblea le cuesta mucho romper el cerco de silencio que hay en Nonogasta, porque la mayoría de los capitales que invierten en la curtiembre, por el poder de lobby que tienen por ser formadores de empleo, tienen mucho peso político, tienen mucho peso económico, cuesta mucho llegar a los medios de difusión. Y lo que ofrece el abordaje de la etnografía digital para estos casos es entender cómo actúa la Asamblea como parte de esa comunidad de usuarios de Internet, cómo interactúan en las redes para intercambiar información, cómo las redes sociales multiplican las posibilidades de relacionarse con gente hacia afuera del pueblo que no tiene ni idea que eso pasa, cómo se desarrollan nuevas formas de cercanía, vínculos sociales con gente que uno no conoce, espacios de cooperación, la libre circulación de la información, que esto es un arma de doble filo, porque si yo me expongo abiertamente hablando del tema en redes, también pierdo control de lo que puede otro usuario hacer con esa información en beneficio o perjuicio propio y ajeno. Porque uno, si es parte de un colectivo, expone al colectivo discutiendo o denunciando con nombre y apellido. Entonces, con todas estas salvedades, lo que propuse como coordinador de este grupo social fue hacer una caracterización con ese abordaje etnográfico de cómo visibilizan las redes sociales el conflicto de la Asamblea, teniendo en cuenta que en las redes hay insumos digitales de imagen y sonido, hay videos, hay fotos, hay testimonios de la gente, cómo presentan a los actores en la Asamblea, en su Facebook, cómo se los presenta. En este caso, cómo presentan a todos los actores que identifican involucrados o relacionados con el accionar de la curtiembre, en apoyo a la curtiembre o en connivencia con la curtiembre. Logramos acuerdo como nosotros trabajamos con las pasantías y con los proyectos de extensión, logramos acuerdo con la Asamblea, que nos pasó todo el historial de sus publicaciones de Facebook, lo sistematizamos con una metodología de trabajo con estudiantes de ciencias ambientales y tomamos los primeros 100 posts que corresponden a los primeros 6 meses de actividad de la cuenta, que la cuenta registra actividades del año 2015, porque para preservarse de represalias, cuando ellos publicaban con nombre y apellido exponiendo su rostro, se exponían a sufrir represalias en el pueblo, amenazas, denuncias, persecuciones, así que borraron todo el historial previo. Nosotros arrancamos de octubre de 2015, que es lo más reciente, y se focalizó la atención en los posts que ellos le dedican a visibilizar a los actores que ellos entienden que están en conformidad con la curtiembre. Y lo que se ve es un resultado bastante interesante porque se apela mucho a interpelar a la autoridad política, a los gobernadores y exgobernadores, la intendenta. La intendenta es de Chilecito porque Nonogasta es una localidad dependiente de Chilecito. Bueno, aparece la intendenta, aparece el ministro de Ambiente, que el ministro de Ambiente es actualmente el vicepresidente del COFEMA, que es el Comité Federal de Medio Ambiente, que entre otras cosas discute en la mesa federal el presupuesto de la ley de bosques y de la ley de glaciares. Interpelan al ministro porque nunca actuó para que se llevara a cabo la construcción de la planta de tratamiento de efluentes. Se interpela a la actual intendenta porque lo que plantean es que hay abandono, el problema es grave, discuten que se vendió porque en campaña se comprometió con el tema, con la causa, marchó con la Asamblea, pero una vez que actuó como poder ejecutivo, ya no da señales de vida. Estos son testimonios que rescatamos textuales de los posts de la Asamblea. El antiguo gobernador que prometió soluciones al problema de contaminación, hay un montón de fondos del Estado que se destinaron
a la construcción de la planta de tratamiento que hasta el día de hoy no existe, interpelando a los ex gobernadores, dónde está la planta de efluentes, fondos millonarios, obras mal hechas. Hay un claro malestar que se transmite en las redes. Y el caso de la curtiembre, cómo se presenta la curtiembre, el agua que se vierte en los piletones que después va a parar al pulmón verde, se puede ver en qué estado está, llena de sólidos en suspensión, llena de residuos. La curtiembre trabaja con cuero, ahí hay cuero, sangre, grasa, un montón de carga orgánica. Y esa agua que usan para hacer el proceso de curtido del cuero viene de perforaciones subterráneas que a veces están a más de 200 metros de profundidad, son los acuíferos subterráneos. Y interpelando a la curtiembre también, fíjense cuáles son las categorías con las que se habla de la curtiembre dentro de la asamblea: cromo, curtume mata, la ex Yoma, capitales extranjeros, impunidad, las lagunas de tratamiento que no son de tratamiento, solo son de acopio de efluente, cáncer, veneno, 30 años de contaminación, la vida no se negocia. ¿Dónde están los residuos que genera la curtiembre? Están todos en los piletones. Y al lado está el pueblo, y al lado del pueblo el oasis de riego, donde está lo que queda de la vitivinicultura, donde están los olivos, donde las nueces no son tan propias de Nonogasta, son de un poco más al norte, pero imagínense toda esa producción en contacto con esa contaminación. Como conclusión encontramos que es muy poco el nivel de intensidad de estas publicaciones en el Facebook de la Asamblea. La mayoría de las publicaciones apuntan a desarrollar una presentación de su vínculo con el territorio, presentarse ellos como asociación, porque 16 de 100 son pocas publicaciones para darle visibilidad a esa parte del conflicto. Las publicaciones son marcadas por un anonimato visual y un anonimato desde el nombre por parte de los miembros de la Asamblea. Eso es interesante pensando que se afirman en la construcción de una identidad colectiva. Actúan como un colectivo y es la identidad del grupo lo que afianzan en las redes. El problema es que cuando uno no conoce el pueblo, más allá de lo que ve en las redes sociales, no entiende mucho el conflicto, porque los posts resultan escasos en extensión, apelan mucho a un lenguaje muy local. La gente de Nonogasta no va a recurrir al Facebook de la Asamblea para entender del tema porque son parte del problema, conviven con eso. Y los que lo entienden desde afuera, llegando como usuario de las redes, únicamente les cuesta mucho llegar porque el desarrollo de los temas es muy escaso. Eso se puede pensar como una estrategia de acompañamiento de la Asamblea, cómo mejorar la estrategia de comunicación. Es interesante ver que si bien están indignados hacia el gobierno, lo interpelan, lo discuten, no pierden la identidad de asamblea ciudadana, porque esa actitud de acusar de traición o de corrupción al gobierno se asocia a una idea de que la denuncia de la situación implica que siguen esperando una respuesta favorable, que son conscientes de los problemas, pero que si siguen interpelando a la autoridad política es porque entienden que tiene que haber un resultado, debe haber un resultado, porque ellos son parte del pueblo. Si se sienten afuera de la toma de decisiones, no se sienten representados por sus autoridades y tampoco se sienten parte del modelo productivo y de trabajo de Nonogasta, dejarían de ser parte de ese territorio, y ellos son parte del lugar. Entonces construyen su identidad alrededor del sentimiento de pertenencia, la experiencia de lucha, la construcción de vínculos para poder sostener esa lucha, y los actores que ellos plantean como en connivencia con la curtiembre se relacionan por justamente un manifiesto de falta de interés o visibilización de otras cuestiones como la ecuación económica asociada a la curtiembre o los problemas de falta de alternativas. La gente queda cautiva de la curtiembre porque la cosecha de uva ni siquiera se lleva a cabo porque falta mano de obra. Si la venden, se la venden a un intermediario que la paga muy barato. Se fundieron las bodegas tradicionales de Chilecito. Chilecito produce el torrontés es bastante característico de esa región, han logrado premios internacionales por sus uvas
y actualmente ni siquiera tienen precio de mercado para la uva. Entonces es interesante pensar cómo la falta de estos puntos en común con los grupos que ellos entienden como en connivencia con la curtiembre caracterizan ese antagonismo que está alimentado y que se pone de manifiesto en los modos en los que son caracterizados por la asamblea. Pero esto también sirve como punto de partida para pensar una instancia superadora. ¿Hasta dónde se puede trabajar una perspectiva de construcción de identidad y una construcción de vínculos más allá del conflicto con la curtiembre? Pensar en cómo vincular a los vecinos entre sí en torno de otro tipo de actividades productivas, ver qué se puede hacer para rescatar la economía regional. Pero como punto de cierre de esta ponencia y como punto de partida futuro, lo más importante es entender que existen un montón de conflictos ambientales, el Estado no llega en tiempo y forma, la gente se autoconvoca para visibilizarlo con los recursos que tiene, y la universidad pública ciertamente puede hacer un gran servicio para acompañar a esos procesos, para darles voz y para que tengan mayor cabida en los procesos de toma de decisiones. Y justamente esta ponencia aporta a eso, a que tengan un insumo más para visibilizar su lucha. Y un día como hoy para la asamblea no es un día menor porque coincide con el cumpleaños de una de sus referentes, así que también para cerrarlo vaya para ella el saludo, esperando que sea útil para la causa. Nada más. Bueno, muchas gracias. Muy clara la ponencia y bueno, alguna preguntita que pueda quedar